Se adjudican las obras para la construcción de la piscina de las Abadías y del parking de autocaravanas en el recinto ferial de Mérida por un importe total de 716.000 euros, que serán financiados por el Plan Suma de la Diputación de Badajoz. Este sábado están llamados a ponerse la segunda dosis de la vacuna en el área de salud de Mérida los nacidos en los años 1950 y 1951 en las instalaciones de IFEM en la capital extremeña y el Palacio del Vino en Almendralejo. Un centenar de agentes del medio natural de la región se han manifestado en la mañana de este viernes por las calles de Mérida para demandar la mejora de sus condiciones de trabajo y pedir el cese de la consejera Begoña García Bernal por su dejadez en la gestión de las necesidades de este colectivo. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad firma la renovación de su acuerdo con la entidad Destino Madrid para impulsar la llegada de turistas internacionales a las 15 ciudades integrantes. El presidente del Mérida, Paco Puertas, no asegura la continuidad del entrenador Miguel Rivera para la próxima temporada, al depender este puesto de la planificación técnica que se realice. Este fin de semana se caracterizará por el buen tiempo y el ascenso de las temperaturas, que alcanzarán los 29 grados en la capital extremeña. Bienvenidos a esta picota, la edición número 1209, correspondiente a este viernes 14 de mayo, vísperas de San Isidro, y también de una conmemoración del movimiento 15M que después analizaremos en nuestro tiempo de tertulia. Comenzamos hablando del Ayuntamiento de Mérida porque ha adjudicado los contratos para la construcción de la piscina de las Abadías y el parking de autocaravanas en el recinto ferial por importes similares. El presupuesto de la licitación de la obra de la nueva piscina de las Abadías fue de 425.000 euros, aunque la adjudicación final se ha producido con una rebaja de 64.188 euros sobre dicho presupuesto. Hay dos importantes obras para la ciudad, que es la construcción de la piscina de las Abadías. Va a contar con vestuarios, aseo y zona jardinada, como es lógico. La piscina grande, que va destinada a los adultos, va a tener 500 metros cúbicos de capacidad y 25 metros de largo. Y la piscina infantil, 10 metros cúbicos de capacidad y 5 metros de largo. Hay que decir que la empresa adjudicataria va a ser Aquanes SL por un total de 360.000 euros, IVA incluido. Respecto al parking de autocaravanas que se construirá en el aparcamiento del recinto ferial, la adjudicación se ha formalizado por 355.000 euros. Ambas actuaciones han sido financiadas por el Plan Suma de la Diputación de Badajoz, que cuenta con un presupuesto total de 1.800.000 euros para toda la provincia. La otra obra, que es también importante porque va dirigida al turismo de la ciudad, este estacionamiento de caravana, va a contar con seguridad. Es un recinto cerrado que va a tener su edificio con su aseo, sus vestuarios. Va a haber 28 plazas y fuera, que tiene la salvedad de que no va a estar vigilado ni controlado, va a haber estacionamiento para 20. La empresa que va a hacer esta obra va a ser Cubillana. La adjudicación se ha hecho por un importe de 350.000 euros. El plazo de ejecución, igual que la piscina, va a ser de 5 meses. El área de salud de Mérida hace un nuevo llamamiento este sábado por la mañana para administrar la segunda dosis de vacunas a los nacidos en 1950 y 1951. Los nacidos en estos 2 años y que hayan recibido la primera dosis deberán acudir al recinto ferial IFEM en Mérida y el Palacio del Vino en Almendralejo. Se han establecido 3 horarios según la procedencia de población. Si se encuentra en este grupo de edad, pero ya ha sido citado por su centro de salud para esta vacunación, no será necesario acudir a este llamamiento. Un centenar de agentes del medio natural de Extremadura se han manifestado este viernes por las calles de Mérida para reclamar seguridad laboral, la mejora de sus condiciones de trabajo y la compra de material nuevo, además de denunciar el abandono de la consejera del ramo a este sector, instando al presidente de la Junta
a que cese a Begoña García Bernal. El alcalde de Mérida continúa en Madrid representando al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para renovar acuerdos con distintas instituciones como Destino Madrid para impulsar el turismo en las 15 ciudades del grupo. Antonio Rodríguez Osuna ha señalado que Madrid es la principal emisora de turismo internacional que llega a las ciudades patrimonio y el objetivo que se pretende con este convenio es la reactivación económica de este sector tras la pandemia. Desde el año 2009, este Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad viene renovando un convenio con Madrid Destino en el que se han hecho distintas acciones promocionales a lo largo de la historia de este convenio, pero que además, que firmamos en el despacho del alcalde, renovamos este año y que nos va a llevar juntos al Grupo de Ciudades Patrimonio y a Madrid al País Vasco, en otoño seguramente. Madrid, además de ofrecer un producto cultural y de ocio de primer orden, bueno, pues es la puerta de entrada de nuestros turistas. De todo el turismo internacional que llega a las ciudades patrimonio, la primera puerta es Madrid, y luego, como bien ha dicho el presidente Paradores, Madrid es el principal mercado emisor de las ciudades patrimonio. Ayer tuvimos en la picota al presidente del Mérida, Paco Puertas, quien nos adelantó que en la planificación de la próxima temporada manejan la posibilidad de elegir nuevo entrenador, aunque una de las posibilidades puede pasar por la continuidad del actual, Miguel Rivera. Yo particularmente estoy contento con la labor de Miguel Rivera. Con eso no quiero decir absolutamente nada, pero yo creo que nos ha dado, especialmente en casa, otra forma de jugar, ¿no? De los 9 puntos posibles hemos conseguido en casa 7, con un nivel de juego que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en casa, ¿no? Para eso tenemos un director deportivo, Ander Garitano, que está viendo las demás opciones, pero sin duda Miguel Rivera será una de las opciones a considerar. No será la única y queremos tener 3 o 4 opciones encima de la mesa e intentar escoger la que mejor se adapte al proyecto deportivo y que Ander Garitano considere conveniente, ¿no? Por cierto, que hoy hemos conocido que la firma de ropa deportiva Herrea será el nuevo sponsor técnico del club, tras el acuerdo alcanzado para vestir tanto al primer equipo como al femenino y al Mérida Promesas, Nueva Ciudad, y a toda la academia que forma a más de 300 jóvenes. Buen tiempo y ascenso de las temperaturas que alcanzarán los 29 grados de máxima caracterizarán este fin de semana en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Este sábado tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas y algo más acusado en las máximas, que dejarán valores de 10 y 29 grados en Mérida y 11 y 28 grados en Almendralejo. Los vientos serán del oeste, flojos en general. Mañana se cumplen 15 años del movimiento 15M, con el que miles de personas ocuparon la Puerta del Sol de manera pacífica para demandar un cambio a los partidos políticos y reclamar una democracia más representativa, para acercarla de manera más directa a los intereses de los ciudadanos. De este movimiento salió un partido político, Podemos, que alcanzó su cénit en 2015 cuando estuvo a punto de sorpasar al histórico PSOE. Ocurrió algo parecido en otra formación política, aunque su nacimiento nada tuvo que ver con el 15M, sí encarnó los deseos de otra parte de la sociedad que estaba descontenta con el bipartidismo, fundamentalmente por los casos de corrupción que afloraron en aquella época en los dos grandes partidos. Estoy hablando de Ciudadanos, que también estuvo a punto de convertirse en la referencia de la derecha española cuando aspiraba a ocupar el lugar del PP. Ambos representaron lo que se denominó entonces la nueva política y querían desbancar el bipartidismo con nuevas ideas, muchas de ellas transversales, que captó la atención de los medios de comunicación y el voto de los ciudadanos. Sus líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, se convirtieron en fenómenos televisivos, inundando con su presencia las principales tertulias televisivas y capitalizando las redes sociales.
Tiempo después, Ciudadanos se ha dado varios batacazos electorales, al igual que Podemos. Y si pudiésemos representar en un gráfico el apoyo de ambos partidos, veríamos que discurren prácticamente en paralelo, con una subida fulgurante y un descenso aún más rápido. ¿Cuál fue el problema entonces? Que ambas formaciones, más que representar la nueva política, lo que querían eran sustituir a los dos grandes partidos para convertirse en la vieja política. Han cometido muchos errores que el electorado no ha querido perdonar, y de aquellos polvos, estos lodos. Ahora, con ambos líderes desaparecidos del espectro político, prácticamente solo quedan las cenizas del cambio que representaban. Y los partidos de la vieja política han logrado sobrevivir, porque al final son los que representan, y no se han vestido de cambio para no cambiar nada, como hicieron los de la nueva política. Buenas noches. Entramos a valorar la opinión de nuestras picoteras. Hoy, además, una picota muy femenina, así que nos gusta mucho tener presencia femenina en este programa para hablar de los temas más importantes que nos deja la actualidad en este 14 de mayo, vísperas del 15M, por cierto, 15M que cumple mañana 10 años, el movimiento del 15M del que vamos a hablar, aunque sea de forma somera. Y también hablar del 15M, pero para recomendación. Muchas localidades que nos ven de la comarca de Mérida y Tierra de Barros celebran sus romerías. Bueno, no van a celebrar nada, pero por si hay tentación, recuerden que no va a haber romerías en las diferentes localidades, así que muchísima precaución, sobre todo con juntarse, con reunirse en espacios cerrados, porque recuerden que las limitaciones de aforo y reunión continúan todavía, pese a que haya decaído el estado de alarma. Hoy tenemos con nosotros a Ana Gaviro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Pues aquí estamos una semana más. Muchas gracias. Y saludamos a Irene Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿Cuánto os tiempo echaba sin de verte menos por aquí? Sí, estaba un poco liada con los estudios y el trabajo, pero tenía muchas ganas de volver. Muy bien, nos alegra mucho tenerte también aquí. 10 años ya del movimiento 15M, que se cumple mañana, de lo que supuso una revolución en principio ciudadana de la política, que al final pues culminó con la formación de un partido político, Podemos, por la izquierda, y la derivada que tuvo por la derecha en Ciudadanos. Ambos partidos venían a representar la nueva política y prácticamente han caminado casi paralelos en su ascenso al Olimpo político nacional, y su descenso también prácticamente ha continuado de forma paralela. Batacazo electoral en las últimas elecciones de Ciudadanos y Podemos en las comunidades autónomas. De ello vamos a hablar. Ahí tenemos imágenes de hace 10 años, en la que, por cierto, se te ve a ti, Irene Torres, que estabas ya por ahí. Qué chicuela, ¿eh? Incipiente. 10 años y parece una vida. Bueno, de estos 10 años, de lo que ha pasado, ¿cómo lo calificarías con Podemos y Ciudadanos? La nueva política, al final, pues se han caído casi a punto de sorpasar en sus respectivas ideologías. Podemos, al Partido Socialista, estuvo a punto en el año 2015, en las generales de 2015, y Ciudadanos lo ha estado en el 2019, en las primeras, aunque después, como digo, pues han pegado un gran batacazo ambas formaciones políticas. ¿Qué ha pasado? La nueva clase política, la nueva política que iba a desbancar a la vieja política, los partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, ¿se han acomodado y se han convertido en vieja política ya? Bueno, yo creo que no. O sea, de hecho, creo que ahora mismo Unidas Podemos está en el gobierno y está dando un toque bastante diferente. Sí que es verdad que ha habido una polémica las últimas semanas que me hubiese encantado poder comentar aquí, porque bueno, a mí las polémicas siempre me gusta sacarles chicha, evidentemente, y creo que ha habido una polémica, pero que ahora mismo en el gobierno de España sigue estando Unidas Podemos, porque al final creo que el 15M no solo se canalizó en Podemos, sino que hizo partidos que ya existían, pues como Izquierda Unida, partidos ecologistas y otros, entre comillas, se diesen un empujoncito a ciertas dinámicas que tenían, y que se haya creado una confluencia que ahora mismo, bueno, por lo menos en el gobierno de España está bastante presente y está haciendo políticas bastante, a lo mejor menos de lo que nos gustaría, evidentemente, y yo quiero sacar un poco mi parte crítica ahora que vemos esas imágenes, pero sí que está haciendo políticas que vienen del 15M. Se está trabajando en una ley de vivienda, se han parado los desahucios durante el estado de alarma, ha habido unos ERTE, que es una cosa que en la anterior crisis no hubo y en esta crisis sanitaria
los ha habido, es decir, creo que ha habido unas políticas bastante de lo que se solicitaba, sí que insuficiente, pero bueno, también hay que decir que esa parte de la que hablamos es una minoría en el gobierno, pero sí creo que se han canalizado una gran parte de, no toda, pero una gran parte de la calle en esas instituciones. Y sí creo que lo que ha conllevado que se canalicen las instituciones es que tengo la sensación de que hemos vuelto a perder un poco la calle, o por lo menos es una sensación como persona que siempre ha militado mucho en espacios, entre comillas, en espacios abiertos, ¿no? Y si tengo esa sensación de haber perdido la reivindicación de la calle, a lo mejor verse un poquito más canalizada. ¿Y tú, Ana, dónde estabas entonces, como decía la canción, y cómo lo ves ahora, una década después? Pues me imagino que por la fecha debería estar haciendo, pues me imagino que también un poco lo que Irene, ¿no? Preparando unas elecciones, más o menos. Sí, porque eran las elecciones elecciones municipales y autonómicas. Por lo que estaba viendo estaba ahí el ahora, cartel sí. de Pedro Acedo y eran elecciones entonces autonómicas, pues el día sobre el 20 y tantos de mayo. Efectivamente. ¿No? ¿Y cómo lo veo ahora? Pues veo que creo que lo que hemos podido comprobar gran parte de los españoles, que es verdad que la nueva política se ha quedado en un intento de buena política, pero hasta ahí podemos leer, no ha llegado más. Los dos partidos que emergieron de esa nueva política, que venían a cambiar las cosas, se suponía que eran Podemos y Ciudadanos, y bueno, pues los ciudadanos parece que no lo han entendido así, ni que vinieran a hacer una nueva política, ni que sean lo suficientemente o tengan lo suficientemente garra y fuerza como para cambiar las cosas. Sí es verdad que el 15M creo personalmente que sí ha supuesto otra manera de ver la política en general. Por un lado, para los ciudadanos, que independientemente de que los partidos que lo pregonaban hayan perdido la calle, como bien dice Irene, los ciudadanos han acentuado aún más su opinión de que es verdad que algunas veces o la mayoría de las veces cuando muestras o sea, que mostrar tu disconformidad o tu conformidad con algo sirve para algo, y también ha servido para cambiar a los partidos políticos. Por ejemplo, no podemos olvidarnos que gracias a estos movimientos que surgieron a raíz del 15M, todos los partidos se han convertido, entre comillas, porque también de eso se podría discutir mucho, en algo más democráticos, ¿no? Todos ya, en todos es habitual pues, establecer más o menos, punto abajo, punto arriba, un sistema de primarias para elegir a sus candidatos, contar con, por ejemplo, para hacer un programa electoral con la opinión de los ciudadanos, que antes para nada, o sea, el programa electoral era una cosa que te daban hecha y ahí se quedaba. Pero bueno, es verdad que a lo largo del tiempo, y pese a que uno de los partidos estos surgidos de esos movimientos ciudadanos haya llegado al gobierno o esté en el gobierno de España, creo que los ciudadanos se han dado cuenta que la nueva política en general se ha quedado en más de lo mismo. Es verdad que, y yo siempre lo digo, lo he dicho muchas veces, no es lo mismo pregonar que dar trigo, y que cuando llegas a ciertos sitios, tú puedes tener un programa electoral, puedes tener un pensamiento crítico, puedes tener unos planes de futuro maravillosos y fantásticos, no solamente en la política, en lo personal, en lo familiar, en lo todo, pero cuando llegamos al río y hay que cruzar el puente, pues no todo parece tan fácil, no todo es tan fácil. Y eso se sigue manteniendo en cualquiera de las circunstancias, creo. Yo hay una reflexión que he hecho mucho, no solo este año, sobre todo la hice el año pasado. Es verdad que este año estoy bastante desvinculada de lo que es la política activa, entonces no he hecho tanta reflexión del 15M como sí pude hacer el año pasado, que estaba mucho más vinculada a lo que es la política activa. Y para mí, uno de los mayores, no sé si fracasos, no sé si de Podemos, no sé si de Unidas Podemos, no sé si del 15M, no sé si de parte de la sociedad,
fue que lo que decía el 15M era no nos representan, entonces lo que quería era como tener un poco la voz, y yo lo que creo que no se ha conseguido canalizar por parte ni de instituciones, ni de colectivos, ni de partidos, ni de nadie, ni siquiera creo que de la misma gente que gritábamos, ese no nos representan, ha sido el poder canalizar la voz, porque lo que se quería ahí no era solo un partido con unas líneas de que no nos representan, a lo mejor los bancos no nos representan las leyes de vivienda, se quería tener participación. Y sí es cierto que cuando se han abierto, o así tengo yo la sensación, de espacios de participación, la misma gente no los ha utilizado. ¿Por qué? Por conciliación, porque no se hayan organizado bien, el por qué creo que nos da para análisis muy grandes, pero es cierto que esos canales que sí se han abierto, que sí se han hecho de manera amplia, que se han hecho asambleas en las calles, que se han hecho asambleas en espacios muy grandes como pudo ser Alcazaba, esos espacios la gente no ha sabido, porque no hay una cultura democrática a lo mejor a ese nivel, o porque no se ha sabido transmitir, no ha sabido utilizarlo en pro de lo que el 15M pedía, que era no nos representan y queremos que la sociedad sea quien hable. Claro, pero el problema es que el 15M surgió como un movimiento que es verdad que aprovecharon más unos partidos políticos que otros, está claro, ¿no? Porque unos lo abandonaron, otros no. Pero lo que te decía antes es que aquí, o sea, el refranero español es tan rico y es que aquí se ha demostrado que no es lo mismo pregonar que dar trigo, o sea, ya estás ahí, ya has llegado. Conviértete en cauce para hacer llegar esa voz de la calle donde tú estás. Y lo que han hecho las personas que han llegado hasta donde tenían que llegar para convertir esos cauces en voz ciudadana, no lo han utilizado. Lo que han hecho ha sido hacer lo mismo que hacían el resto. Bueno, yo creo que una parte de voz ciudadana, como la que he dicho antes, de los ERTE, de la ley de vivienda, de tal, sí se ha llevado. Lo que creo es que, y esto es esta tierra sobre lo que yo pregono. No me sale la palabra, de igual. Bueno, sí. Vale, me ha sonado fatal, vale, esto es esta tierra sobre lo que yo digo. Y es, no solo tienes que esas reivindicaciones que habían en ese momento en el que estalla el 15M, llevarlas, tienes que seguir escuchando lo que se dice, y es lo que yo veo, o yo sentí por lo menos cuando yo estaba en una institución, ¿vale? Ahora, es que no lo estoy de manera directa como lo he estado hace 2 años, pero yo sí que notaba que no podía seguir canalizando toda esa voz, que por lo menos para mí lo que representaba, una de las cosas que representaba el 15M, aparte de una ideología, era la voz de las personas, y para mí eso es lo que quizás haya fallado más. No creo que se haya fallado tanto en ideales o en tipos de propuestas, porque yo veo del 15M surgen en parte las marchas de la dignidad. Leo las propuestas de las marchas de la dignidad y veo que no todas, pero evidentemente algunas se están llevando a las instituciones. Entonces creo que la parte a lo mejor más ideológica, técnica, sí que se está llevando a cabo, pero la parte de participación social y de que hacer que la gente se sienta parte de la política activa, creo que nadie se siente parte de la política activa más allá de los debates de la tele que no nos representan a nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que tú decías antes, por ejemplo, las propuestas salidas de las marchas por dignidad, yo creo que en estos 10 años no se han ideologizado más, ni siguen estando ideologizadas como podrían haber estado en un momento, sino que al contrario, se han bueno, okay. O sea, que todos los partidos las comparten y de una u otra manera las están llevando a cabo. De una u otra manera. Sí, pero ya no representan tanto la ideología general de... Efectivamente. Y a eso me refiero yo con canalizar pero por eso, la voz. porque sí es verdad que lo que han hecho ha sido penetrar en la sociedad y que ahora cualquier ideología o cualquier partido la haya cogido para sí, adaptándola a su ideología previa, pero también llevándola a la calle o intentándola implementar. Que creo que eso es una de las cosas buenas que tuvieron esos movimientos. Por eso decía yo antes que la participación ciudadana es verdad que sí se ha cambiado en cierto modo desde 2011. Bueno, tenemos que pasar a otro tema ya rápidamente. Es interesante ver con perspectiva las preocupaciones que tenía la sociedad de entonces, en el año 2011, y una década después lo que ha pasado. Hemos tenido, bueno, no hemos salido todavía de la crisis de 2008, que era en esa época, 2011 todavía, cuando nos hemos metido en otra aún peor,
que es la originada por esta pandemia del coronavirus, a ver cómo acabamos. Y precisamente para saber cómo acabamos, ayer he hecho un poco arrojó un poco de luz sobre esta oscuridad de los fondos Next Generation, que son los fondos europeos que aquí se han denominado de resiliencia, etcétera, para el cambio y para salir de esta crisis en España, el economista y presidente de la Asociación Financiera Internacional, Emilio Ontiveros, que es un habitual también tertuliano de las cadenas de radio y televisión nacionales. Estuvo en un acto organizado por la Fundación Presidente Rodríguez Ibarra, a quien, por cierto, últimamente no se le escucha nada con toda la movida que hay y estamos acostumbrados a las críticas de Rodríguez Ibarra. Estuvo en Mérida, aquí en la capital extremeña, para hablar sobre cómo deben utilizarse estos fondos Next Generation. Han dicho que deberían utilizarse para modernizar España, para lo que hemos dicho en muchas ocasiones, cambiar el sistema productivo español y que aguante una futura crisis, que vendrán, evidentemente, porque esta no va a ser la única en la historia. Hablaba precisamente de cómo se tienen que utilizar estos fondos, apuntando a la digitalización de la sociedad. Bueno, esta es la eterna promesa que yo creo que en los últimos 40 años de democracia se han ido sucediendo. Es decir, el cambio del modelo productivo, la tercera revolución industrial tiene que estar en España, no digamos ya ni en Extremadura, pero hasta ahora ninguno de los actores políticos no es que no lo haya conseguido, sino que ni siquiera lo ha considerado. Ni se lo han planteado. Lo que tú dices, ¿no? Es que es algo que teóricamente o en teoría, en su planteamiento teórico, llevamos escuchando desde hace muchísimos años. Los próximos fondos deben servir para modernizar España, sí, también debían servir los fondos de cohesión cuando recién entrados en la Unión Europea, también. Es que ese mismo argumento lo llevamos escuchando muchos años y desgraciadamente, yo no sé vosotros, pero es que yo llevo escuchando hablar de digitalización hace años y desgraciadamente te vas a presentar, o sea, quieres presentar a una oferta de empleo y tienes que presentar 80.000 papeles, aunque los presentes por internet, vale, pero tienes que adjuntar un montón de papelitos que cualquier administración, estoy hablando de administraciones, de lugares comunes a todos que se supone que son potentes para haber avanzado en esa digitalización. Y que tienen acceso a esa información. Y que tienen acceso. Y no lo hacen y tienes que volver a presentar una y otra vez los mismos. Entonces, si estamos hablando de administración y esa administración no ha sido capaz de avanzar en la digitalización, en unos fondos que van a venir, que es verdad que es un dineral, que bueno, que yo qué sé, que nos volvemos locos pensando solamente en la cifra que nos han comentado, pero que de los que conocemos cómo se van a emplear, a invertir, a desarrollar, a gestionar, conocemos cero o nada. Pues teóricamente está muy bien, nadie puede estar en desacuerdo, creo, con el profesor Ontiveros, pero sin embargo, es que no nos lo vamos a creer una vez más, ¿no? Es que sí es curioso. ¿Alguien cree que claro, Amancio Ortega, a un empresario al cual admiro, porque ha construido un imperio de la absolutamente nada en Galicia, va a fabricar aquí en España, cuando acabe esto, cuando va a continuar teniendo mano de obra mucho más barata y costes mucho más baratos en la India, en Bangladesh o en China? Es que las corporaciones son corporaciones y las corporaciones, independientemente de que estén sufriendo la crisis, igual que todos los demás, a distintos niveles, por supuesto, y válgame Dios, no quiero hacer comparaciones, pero es verdad que todos sabemos cómo funcionan las corporaciones comerciales en este caso, ¿no? Las corporaciones empresariales van buscando el menor gasto y el mayor beneficio, y no lo van a hacer en España, entre otras cosas porque es verdad que a muchas de estas muchas corporaciones, pues a lo mejor acceder a este tipo de fondos les sirve de poco o de bastante poco, porque tienen alguna bastante más poder que incluso los propios países. El propio gobierno. Claro, que los propios solamente gobiernos. Fijaros, lo que ha conseguido de beneficios Google en este primer trimestre de 2021 da como para pagar todos los ERTEs y desempleos de España de un año.
Solamente en beneficios, ¿eh? Y es que los beneficios de Google los hemos ido poniendo un eurito sobre otro todos nosotros que los utilizamos y que los hemos utilizado de una manera bárbara durante este año que ha pasado, ¿no? Durante este año último. O sea, teóricamente no se puede estar en desacuerdo con lo que dice el profesor Ontivero. No, es necesario. Claro, lo importante es lo que dice él, que luego lo dice de otra manera Rodríguez Ibarra. Consenso político para desarrollar estos fondos. Después hablaremos de eso. Claro, consenso político en España, por lo que estamos viendo hasta ahora, cero. O sea, no es consenso político para desarrollarlo, es que ni siquiera tenemos unos políticos en condiciones que nos presenten el plan, que nos enteremos de una puñetera vez, si me van a perdonar todos ustedes, qué es lo que está recogido en ese plan de modernización, no sé qué, no sé cuánto, y resiliencia, que me encanta el nombre. Sí, sí. Pese a que se ha presentado 7 veces, yo todavía tampoco me he enterado a qué va destinado. O sea, es que no lo sabemos, y lo que dicen un día va destinado a esto, no, al día siguiente no, porque es una rata, porque es un error, porque ha sido solamente un borrador. Te lo están diciendo dos personas. Creo que en el caso de Emilio Ontiveros está fuera de toda duda. A Rodríguez Ibarra habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, habrá quien a pie juntillas diga, sí, sí, lo que dice Rodríguez Ibarra va a misa. Otros dirán, con tal de estar en el disparadero, dice cualquier cosa. Pero es verdad que los dos coinciden en lo mismo, consenso político. Ibarra lo dice de otra manera más simpática, ¿no? ¿Qué tienen previsto dejar a las futuras generaciones nuestros gobernantes? Bueno, pues eso veremos. ¿Qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones, Irene? Pobres futuras generaciones. A mí la verdad es que me da mucha pena, porque me da mucha pena concretamente en Extremadura, que claro, es que estamos aquí, porque yo me acuerdo que cuando se acabó mi anterior empleo yo pensaba, ya puedo quedar en Extremadura con lo que a mí me gusta, voy a encontrar un trabajo en Extremadura con lo que a mí me gusta, o sea, yo me quiero quedar, pero lo voy a encontrar, vale, he tenido suerte, formación, lo he encontrado, pero dudaba mucho. Entonces, este tipo de fondos, los fondos europeos en general, hemos visto que están llenos de buenas intenciones, en general, siempre. Es decir, yo creo que quien hace los fondos europeos es gente que los hace, ahora me subo a Europa y luego voy bajando, ¿vale? Que los hace gente muy inteligente, que tiene claro lo que hace falta, porque si no, no se llamarían ese nombre tan largo y resumido en Next Generation. Vale, perfecto, tienen claro. Ahora, llegan aquí y se pervierten totalmente por la falta de consenso político, por la falta de seguimiento. Nosotros hemos visto en Mérida, y no me voy a ir ya más lejos, en Mérida hemos visto... Y porque, perdona, cada sector dice que hay de lo mío. O sea, que quieren arañar de esos fondos. Cada uno dice que hay de lo mío, pero si tú tuvieras un proyecto serio de desarrollo e inversión de esos fondos, por mucho que cada uno te diga que hay de lo mío, cada uno tiene su parte. Claro, tú sabes dónde vas. El problema es que a mí me da la impresión, sin conocerlo, porque es que yo creo que aquí nadie lo conoce, o sea, no lo conocen ni los economistas que han trabajado en ello y que se acaban de ir, han dejado el gobierno o sus puestos como altos cargos de economía. Claro, es que si ellos no lo saben, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Claro, es eso. Y nosotros recogemos, hacemos esas inversiones. En Mérida se han hecho fondos europeos, se han hecho cosas impresionantes en el polígono, en otras zonas, que ahora están totalmente dejados porque se acabaron de esos fondos y no hay un mantenimiento. Ha habido proyectos cortitos que han hecho un bien tremendo que ahora están totalmente abandonados porque no ha habido un mantenimiento. Entonces nos vamos a encontrar con la misma, que si tú haces una modernización sin tener en cuenta que yo creo que la demografía y la juventud ahora mismo es algo imprescindible de cara a estos fondos y poco se está hablando. No digo vosotros, digo los políticos que tienen que hablarlo. Poco se está hablando de que la juventud ahora mismo es uno de los pilares fundamentales para que Extremadura salga adelante, porque si se va la juventud, se va a quedar otra vez la demografía aún más diferenciada de arriba y abajo. ¿Qué hacemos con eso si no se mantienen? ¿Vamos a modernizar, digitalizar? ¿Para qué? Si no va a haber un mantenimiento, ni va a haber, no sé cómo decirlo, si no se va a acompañar de una, entre comillas, formación a la gente que lo va a hacer, si no se va a acompañar de hacerlo con las empresas de la Extremadura rural, que son los que necesitan esa modernización. Es que efectivamente, yo creo que uno de los el quiz de la cuestión en este caso es contar con las empresas, porque es verdad
que es lo que tú estás diciendo, que hay muchos fondos europeos de muy diverso tipo a lo largo de muchos años que han llegado a las instituciones y las instituciones se han encargado de una manera u otra, poner en marcha proyectos. Que es verdad que eso beneficiaba a las empresas porque, bueno, todo esto siempre es una cadena. O sea, beneficiaba a la empresa privada creaba empleo, se creaba empleo general, se articulaba cierta rotación económica, de acuerdo. Pero es que yo creo que cuando tú estás hablando de digitalización aquí, está muy bien que tengas en cuenta a las instituciones, a las corporaciones, pero sobre todo es que tiene que ir dirigido a las empresas, y es que eso es lo que no sabemos todavía. Ni a qué empresas va a ir dirigido, ni cómo se van a... que lo necesitan, es decir, no te vayas a una empresa que tiene millones de beneficios no te vayas, a hacer la digitalización. o no te vayas a una aerolínea que en España tiene negocios cero y empleados menos 3. Y que aquí tenemos una Extremadura rural llena de autónomos y lleno de gente Efectivamente, por que eso te digo, necesita, o sea, es que la necesita. El problema es que no sabemos cómo se van a articular y nadie sabe cómo no se van a articular y es para quien los necesita, por experiencia, por desgracia, por experiencia sabemos cómo no se van a articular. Bueno, ojalá y cambiara la película. Acabando, precisamente, pero oye, a mí me gustaría tocar un tema que sucedió antes de ayer y que, bueno, más allá de la anécdota tipo Pimpinela que hicieron o mostraron el alcalde de Madrid y la delegada del gobierno en esa comunidad autónoma, pues viene a representar un poco la polarización que hay de la política y que se hizo o se puso de manifiesto precisamente en esa rueda de prensa. Algo que no tenía nada que ver, porque lo que se estaba presentando era la seguridad, el dispositivo de seguridad para la celebración de las fiestas de San Isidro en la capital de España, en Madrid, pues se convirtió en una diatriba política, en un combate de boxeo dialéctico, por cierto, de muy bajo nivel, entre dos altos representantes políticos de nuestro país. No sé si habéis visto las imágenes, si habéis escuchado las declaraciones. A ver, yo creo que las imágenes las hemos visto y hemos escuchado las declaraciones por prácticamente la mitad de este país. ¿Qué quieres que te diga? El circo continúa, o sea, las elecciones de Madrid, desgraciadamente, o el clima electoral madrileño, desgraciadamente, y yo lo dije aquí creo que hace un par de semanas o 3, creo la semana antes de las elecciones, creo que fue la última vez que estuve aquí y lo dije aquí, la pena es que ese clima no nos va a abandonar tan fácilmente. Esta es la prueba, las elecciones de Madrid siguen y van a seguir. Esta es la prueba. El otro día en el Congreso también hubo 3 o 4 enfrentamientos antes de ayer en el Congreso en el mismo tono. Y es que es una pena, porque es que además se permiten el lujo, dentro del circo que están montando, 2 altos representantes de instituciones, como tú dices, del Estado, de definirse ellos mismos ya, o sea, el disco de Pimpinela, o sea, es que ellos mismos definieron lo que iban a hacer antes de empezar a dar el cante. O sea, nos están tomando el pelo. Los políticos en este país, ahora mismo, en estas circunstancias, nos están tomando el pelo a todos los españoles. Da lo mismo, que pertenezcas a un partido político, que te congracies con unos, que te congracies con otros, que te caigan mejor unos, que te caigan... Nos están tomando, al común de la población nos están tomando el pelo. Y este tipo de cosas, y lo que sucedió antes de ayer en el Congreso, son claros ejemplos de ello. O sea, es que se permiten encima el lujo de autodefinirlo antes de que pase. Creo, me parece muy gordo. Y creo que deberían todas las partes y todas las instituciones, esas locales, regionales, nacionales, poner algo de su parte para rebajar el clima, y las elecciones ya se han acabado. O vamos a aguantar ese clima hasta que sean las próximas elecciones, que desgraciadamente no sabemos cuándo van a ser. Yo entiendo que no van a ser mucho más allá de marzo del año que viene, sino antes. Pero si vamos a tener que aguantar este clima político, en serio, es que yo creo que la desconfianza de la gente de la calle ya es bastante, y el descrédito que tienen los políticos entre la gente de la calle ya es bastante como para que encima de ellos echen más leña al fuego, porque eso se llama echar leña al fuego. Totalmente, aumentar la crispación social, ¿no? Algo que debería rebajarse el tono, y que ellos son los principales protagonistas para poder rebajar el tono, esa polarización, esa crispación social que se está cultivando. Ellos son los mismos, son los primeros que están cultivando esa crispación social. Irene. Volviendo 10 años atrás, creo que no nos representan esos tonos a nadie, y ese es el problema. Y el problema
es que ayer o antes de ayer escuchaba, no podría volver a haber un 15M pacífico. ¿Por qué? Porque esa crispación ya no está solo como antes, que a lo mejor se quedaban en las gradas del Congreso. Esa crispación está en la calle, esa crispación está en los bares, esa crispación está en la plaza. Esa crispación, yo entiendo que en la calle ya está, entonces nuestros políticos lo que deberían hacer es quitarla. Es decir, deberían hacer un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión, no me refiero a agresión porque es que la ironía nos gusta a todo el mundo y todo el mundo soltamos una ironía, somos más graciosos que el otro y entonces quedamos muy guay y eso está muy bien para una tertulia. Para una tertulia está muy guay que tú le sueltes una ironía, que Ana y yo nos soltemos una ironía, que luego nos riamos porque vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a tomar una cerveza. Y es la verdad, y nos llevamos súper bien. Entonces está muy guay que nos podamos soltar una ironía, pero es que los políticos están representando a la gente. No se pueden permitir el lujo de ir a una rueda de prensa con las banderas de su institución, con las banderas de su comunidad, a reírse de la gente. Y yo creo que si volviésemos a intentar, o volviesen a intentar, una política, por muy utópica que suene, del diálogo, porque ahí no estaban hablando de ideas, estaban hablando, con perdón de la expresión, de quién la tiene más grande. ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién la tiene más grande, Pedro Sánchez o Almeida? Simplemente que va esa señora a representar a Pedro Sánchez y están hablando de eso y es una pena porque al final a ellos no les afecta nada, van a cobrar un sueldazo a final de mes los dos y la gente de la calle se están peleando en los bares. Lo peor de eso, Irene, es que probablemente ellos cuando terminara esa rueda de prensa, aunque los viéramos en las mismas imágenes de la rueda de prensa, salir a cada uno por su lado, probablemente luego en el pasillito hicieran lo que vamos a hacer tú y yo, irnos a tomar una cervecita juntas. Totalmente. No lo dudes. Claro. De hecho, entonces estás mostrando, yo es que no sé, no lo puedo entender. Yo hubo un momento que lo hablé con Fernando, no sé si os acordáis, que fue concejal de Mérida Participa, porque en los plenos había como mucha tensión y yo le decía, pero nene, si luego nos estamos tomando cerveza afuera con todos ellos, que son nuestros compañeros, si es que la asistente del grupo del PP es mi vecina. O sea, hay que rebajar eso, porque al final la gente, si la gente quiere la ironía, quiere la crispación, pero no quiere eso que estamos viendo. Bueno, dudo yo que quiera. Le gusta la ironía, un poco el juego intelectual, político, sí, pero la crispación creo que no. La realidad es que esas imágenes han enfadado a mucha gente. Ha enfadado a mucha gente por eso, porque es que nos estáis de verdad mostrando un circo y nos estáis abocando a todos a que estemos enfadados con nuestros vecinos de enfrente sin ninguna necesidad. Y no podemos dejar la política en manos de los hooligans, es decir, la política la tiene que hacer la gente desde el más absoluto y con sentido diálogo. común, efectivamente. Yo echo de menos aquellos tiempos cuando yo era pequeño de debates en el Congreso que entonces se retransmitían en televisión y en radio todas las tardes cuando había debates y aquellas diatribas intelectuales evidentemente de un nivel muy superior de Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, Herrero de Miñón o Adolfo Suárez. Dista muchísimo de todo esto. A ver, lo que está claro es que el nivel de nuestros políticos ha bajado tanto como, no sé qué decirte, como la cotización en bolsa de la peseta, ¿no? No, yo creo que sí, hay gente muy formada y muy inteligente en política, además creo que de todas pero las todo formaciones. el mundo entra en el mismo juego al final. Pero efectivamente. Irene, es que pero estamos es el juego viendo, en el que están desgraciadamente, entrando. que todos entran en el mismo juego. A mí me divertía mucho más cuando veía a Alfonso Guerra y a Jorge Bestringe, que eran oposición muy opuestas, pero lo hacían con tal gracia que a mí me producía hasta sonrojo. A ver, si la ironía sonrisa. está muy bien, claro. La ironía está fenomenal cuando se hace con gracia, y quizás la rueda de prensa del otro día de la delegada del Gobierno de Madrid y del alcalde pues hubiera tenido hasta su gracia si no hubiera llegado a... Vamos a seguir escalando, venga, sí. Un poquito más. Escalando O hubiese tenido un su lenguaje gracia muy si mediocre. fuese un debate y no una rueda de prensa institucional. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestras picoteras, gracias a Ana Gavido, gracias a Irene Torres. Muchísimas gracias a vosotros. Nos emplazamos y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, también en la página web de Televisión Extremeña, televisionextremeña.com. El próximo lunes estaremos de nuevo aquí, en La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches, disfruten del fin de semana y sean felices.